Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes. El próximo jueves 23 de marzo, es decir, mañana, se cumplirán 100 años del nacimiento de Rodrigo Facio Orenes, benemérito de la patria y uno de sus hijos más preclaros e instruidos. Abogado de profesión cuyo aporte va más allá del dominio de esa disciplina. Pocos costarricenses han influido tanto en la historia patria como él. Sus aportes en economía, filosofía, política, historia, hoy siguen siendo objeto de estudio en nuestras principales casas de estudio y noble inspiración para esta generación de políticos si es que deseamos nutrirnos de su savia, robusta y patriótica. Sus dotes de estadista y amor al país trazan una ruta inequívoca sobre lo que debemos de entender como desarrollo y el papel del Estado en una sociedad libre y democrática. Sus ideales planteados décadas atrás mantienen una gran vigencia y han de ser tomados en cuenta por quienes deben tomar decisiones desde la esfera pública. Nuestro Estado social de derecho no nos ha caído del cielo, es producto de la construcción paciente y diligente de otras generaciones y de la suma de buenas y sanas voluntades de políticos y líderes que han colocado al país primero y no al partido, como hoy algunos pretenden. Su obra y aporte académico han sido multidisciplinarios e interdisciplinarios. En eso coinciden quienes lo han estudiado a profundidad, como Enrique Romero Pérez, Eugenio Rodríguez Vega y Alex Solís Fallas y don Alberto Cañas Escalante. Dada su curiosidad desde muy joven, destacó al publicar diversas notas sobre política y realidad nacional, mostrando precozmente su interés por asuntos que en ese entonces solo ocupaba a los adultos. Lo hizo en la revista Liceo de Costa Rica, El Estudiante, así como en Trabajo y posteriormente en Frente Estudiantil y Repertorio Americano. De la lectura de sus artículos se desprende la formación humanista ofrecida en su hogar y en el propio Liceo de Costa Rica. Crece en una Costa Rica agraria y que va a sufrir las consecuencias de la crisis producida por la Segunda Guerra Mundial. También le corresponde vivir y sentir el intenso despertar de fuerzas sociales que impulsan reformas a inicios de los años 40 con la combinación de sindicatos, iglesia y el comunismo criollo. Transformaciones que los sectores dominantes ven con recelo, al igual que al creciente intervencionismo estatal, en asuntos que en esa época se consideraban terrenos vedados para la preocupación por la cuestión social. La admiración que siente por los laboristas ingleses y la crítica social de Bernard Shaw marcan su temple a la hora de referirse a la cuestión social y su delineamiento en la economía política. Estudió el New Deal y fijó su interés en las transformaciones que experimenta América Latina en esa época, seguidor de las ideas de Roosevelt, Keynes y posteriormente de Raúl Prebisch. Su inquietud y deseo de transformar la sociedad, el estado de las cosas, lo hace ser parte del Centro de los Estudios para los Problemas Nacionales y convertirse además en asiduo redactor de la revista Surco. Nos narra Eugenio Rodríguez Vega, ilustre ramonense, que en 1940 Rodrigo Facio Orenes empieza a brillar como estrella rutilante al participar en sendas disertaciones, una de ellas memorable en San Ramón, en la escuela Jorge Washington, ante más de 300 personas quienes veían con buenos ojos la participación de jóvenes de esa naturaleza en actividades de corte cívico y cultural. Don Rodrigo Facio empieza a mostrar una sólida estatura moral y ética inconmensurables, bajo el alero prominente y disciplinado de Roberto Orenes Mesén e Isaac Felipe Azufeifa. Continúa desarrollando una pluma virtuosa para el bien de esa generación y las posteriores. Desde el centro, Rodrigo Facio y su generación promovieron el amor por el estudio, la política y la cultura. En 1940 proponen abordar problemas sociales desde una perspectiva científica, el estudio de la historia, difundir los valores democráticos, elevar la cultura de la población, aumentar la producción nacional y el fomento del cooperativismo. Jóvenes como Alberto Cañas, Daniel Oduber, Eloy Morúa, Jorge Rossi, Gonzalo Facio, Fabián Dobles, Alfonso Trejos, Isa Felipe Azufeifa, Carlos Mojalfaro, Eugenio Rodríguez y otros asumen con rigor este tipo de propuestas innovadoras. Frecuentemente, don Otilio Ulate cedía parte de sus páginas en el Diario de Costa Rica para que los muchachos publicasen. Además, entre el 44 y el 48, publicó en el Socialdemócrata, el Diario de Costa Rica y la incipiente La Nación. En 1945, el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, como muestra de la madurez que van adquiriendo, se fusiona con Acción Demócrata para crear el Partido Socialdemócrata e insertarse en la arena política.
Tras los hechos bélicos del 48 y el llamado a la constituyente del 49, el nuevo partido logra elegir 4 diputados, entre ellos Rodrigo Facio. Allí la participación de él y del Partido Socialdemócrata son fundamentales para delinear la nueva Costa Rica a partir de los hechos políticos y bélicos del 48. Intenta don Rodrigo Facio avanzar con un enfoque progresista sobre la nueva Constitución. Sin embargo, los temores e incomprensión inundan las mentes conservadoras de la época que frenan dicha propuesta y que lo obliga a un sagaz despliegue de táctica e ingenio para que sus ideas queden impregnadas en el nuevo texto constitucional. Al ser parte de la comisión redactora de la nueva Constitución y enfrentar el rechazo del texto por parte de la mayoría de constituyentes, su verbo encendido y elocuencia contribuyeron a convencer a unos y a otros sobre sus tesis esbozadas. En el acto de instalación de la constituyente, el 15 de enero del 49, Rodrigo Facio indicó: fundaremos la Segunda República, y lo hizo con visión de futuro, algo que muchos añoramos en este plenario de lo que debe ser la política con mayúscula. En la constituyente brilló por su apego a la realidad social, al criterio humano para entender el fenómeno jurídico, al respeto profundo por el sentimiento ajeno, claridad y firmeza en las ideas. Sus palabras de entonces quedaron como la enseñanza de un educador. Por eso, sosteniendo tesis de fondo sin ninguna vacilación, recibió el aplauso y la estimación de quienes se le oponían, cita don Eugenio Rodríguez Vega. Confía en que el cooperativismo es una importante herramienta para preservar el régimen de pequeños propietarios y para la creación de riqueza. Tesis económica y social que contrasta con la creencia ciega de aquellos que sostienen el dogma que el mercado todo lo resuelve. En las actas de la constituyente se denota su defensa de la banca pública, que la misma debe estar al servicio del crédito público, de la diversificación de la agricultura, del comercio y de la industria. En 1940, en su obra Estudios sobre Economía Costarricense, incluye varios elementos que apuntan al fortalecimiento de un nuevo tejido social y al surgimiento de la clase media, así como un impuesto de renta progresivo, ley de salarios mínimos, expropiaciones y nuevamente fortaleciendo el cooperativismo, obra que escribió a tan solo 24 años. Criticó a los hombres en política que lo hacen sin programa. Él pone énfasis en las ideas como debe ser. Su temple ideológico permitió que fuera un excelente político. En todas sus actividades demostró su condición de político, habilidad de utilizar el trabajo de todos y aplicarlo con lucidez a buscar solución a los problemas. Siendo Roberto Brenes Mesén su mentor, probablemente sentiría mucha pena por algunas prácticas indeseables que ya vienen a ser usanza en el primer poder de la República, único poder al cual pudo servir y donde hoy debe brillar el talento, la virtud y la capacidad de estudio, no así la chabacanería, la vulgaridad, el servilismo y la pereza, donde no deben enseñorearse las constantes rupturas de quórum, las ausencias, el hablar mucho diciendo poco, el abuso del reglamento, el hacer politiquería, sino el dar soluciones prontas a los problemas que agobian a los habitantes de nuestro suelo patrio. Escribía en 1941 uno de sus mayores mentores, don Roberto Brenes Mesén, sobre el político. La asociación del crimen y de la política se ha hecho manifiesta en todas partes. El crimen requiere la protección del político y este recibe de aquel oro empañado de sangre o tembloroso asalto. El político de carrera, de esa suerte pervertido, éticamente no ilumina su época, pero el político eximio también existe. Es el hombre que prevé, que planea para 4 y 10 años a vista. Es el iniciador de movimientos de trascendencia social o económica o cultural. No dudo que esas aleccionadoras palabras del maestro Brenes Mesén marcaron el alma de Facio Brenes e inviten a un actual pro a los diputados y a las diputadas del siglo XXI. En 1951, en octubre, fundó junto a otros al Partido de Liberación Nacional al lado de Figueres. Y aunque dicho partido años después le cerrara la puerta para ser su candidato presidencial, su legado socialdemócrata permeó nuestro Estado social de Derecho. Siendo profesor de Derecho en su querida Universidad de Costa Rica, contribuyó a la creación de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales en dicha casa de estudios y a partir de 1952 a 1961 fue su rector. Desde la academia siempre defendió la idea de que las reservas del INSS y la Caja de Seguro Social fueran inyectadas a la banca nacionalizada. Colaboró también en la redacción de la Ley Orgánica del Banco Central y es
Importante que como diputadas y diputados de la República tengamos presente esta celebración para el día de mañana en el centenario de su nacimiento. Gracias, diputado.